Bueno, entonces en este video vamos a hablar acerca del registro de desplazamiento 74HC595, que es un registro de 8 bits. Entonces aquí vemos pues la ejecución, que son dos rutinas de iluminación diferentes, y posteriormente a verificar cómo es el funcionamiento pues de este sistema les voy a mostrar cómo hacer el control de un display 7 segmentos para hacer pues eh, digamos esta rutina como la vemos en pantalla. Pero primero vamos a empezar pues por lo que es digamos la hoja de datos. Entonces aquí tenemos una aplicación típica que es la que yo tengo configurada en Tinkercad, donde tengo las conexiones de los LEDs y con las respectivas resistencias de 560 ohms, que son las recomendadas por el consumo de corriente máximo que puede soportar pues básicamente este circuito integrado. Tenemos 5 señales de control que básicamente me van a permitir realizar unas funcionalidades específicas que se las voy a presentar de acuerdo con el esquemático de este sistema. Entonces el diagrama de bloques funcional, o lo que sería el esquemático, en donde vemos que el registro de corrimiento básicamente se compone de flip-flops y de señales de control. Entonces esta primera señal me permite controlar los buffer triestado. Esta señal la voy a llevar siempre en bajo, porque si yo la mantengo activa siempre me va a permitir que estos registros, que son los que ya me llevan la información hacia los puertos de salida, estén siempre en alto. No hay diferencia pues para la aplicación que yo voy a presentar cambiarla de estado o controlarla. Entonces solo voy a controlar estas 4 señales de abajo. Esta señal que es corresponde con el pin 12, entonces me va a activar o me va a pasar la información desde la salida de estos registros de la izquierda hacia los puertos de salida. Para eso me sirve esta señal, porque todos estos son flip-flops tipo D, estos que tenemos a la izquierda. Y ya aquí lo que voy a hacer es pasar la información de los registros hacia la salida. Entonces básicamente lo que vamos a hacer acá es, con la señal de clear, otra señal que vamos a controlar, nos va a permitir resetear toda la información que tenemos en los registros de corrimiento. ¿Por qué? Porque este registro recibe los datos vía serial por este puerto que va al primer flip-flop y va entregando el bit que va recibiendo de acuerdo a las señales de reloj, lo va corriendo el bit en todos los otros registros. ¿Qué quiere decir? Que con la primera señal de reloj del puerto 11, que es el reloj principal, entonces si yo llevo un 1 al puerto serial, a este serial que es el pin 14 que va conectado al puerto del flip flop, entonces básicamente me pone este 1 a la salida del primer flip flop. En una segunda ciclo de reloj va a llevar este 1 a este flip flop y ese 1 lo va a ir corriendo al tercer ciclo. Y por cada ciclo, de acuerdo al estado alto o bajo que yo tenga en el puerto serial o el pin 14, él va a ir desplazando ese bit a través de estos flip-flop. Entonces, por eso es importante discriminar entre las diferentes señales que yo tengo acá, para yo ya poder hacer un control de forma adecuada, que lo voy a explicar digamos con más detalle en el circuito. Entonces aquí vemos la conexión del 74HC595 a partir del Arduino, en donde básicamente yo voy a utilizar 4 señales. Estas de acá, recuerden que las líneas que yo marco siempre en rojo van a ser 5 voltios, y las líneas o los cables que están en negro van a ser siempre tierra, para mantener esa convención. Y ya los otros colores pues van a ser señales que yo voy a conectar a los puertos tanto del Arduino, que son las señales moradas, como de las resistencias a los LEDs, que son las señales verdes. Si nos vamos ya al código, entonces les voy a mostrar cómo ya integramos esta parte de software con el hardware. Entonces
declaro unas macros en donde esta macro en un puerto CTRL básicamente me va a permitir definir que yo voy a utilizar 4 señales de control que van a ser el puerto 10, 11, 12 y 14, ya que esta señal o el puerto 13 que me permite habilitar los buffer triestados siempre los voy a mantener habilitados, y por eso es que yo aquí en esta señal, que es la del puerto 13, la llevo en bajo para poder activar siempre los buffers, ya que para esta aplicación no me ofrece ninguna ganancia controlar esa entrada. Este timer me va a permitir controlar las instrucciones para llevarle los datos al shift register, y este tiempo sec me va a permitir controlar las rutinas de iluminación que ustedes están viendo con los LEDs. Esta enumeración luego me va a permitir yo asignar a cada una de estos puertos que yo tengo acá, los puertos 2, 3, 4, 5, con su respectivo nombre con el que voy a controlar los puertos del shift register. Entonces esta enumeración le voy a dar el nombre ser14 para que cuando yo lo llame me devuelva el puerto 4, que es simplemente a donde yo voy a conectar el pin del Arduino para indicar que a este puerto está conectado el pin 14 que corresponde con el ingreso del dato serial, o sea, con este puerto. Luego al pin 5 del Arduino voy a conectar la señal RCL12, que básicamente es el reloj de los registros de salida, estos de acá, con los que yo llevo el dato desde los registros de entrada hacia los puertos de salida. El SRCLK11 básicamente es el reloj de los flip-flop de entrada, y SRCLKN10 es el reset de todos los registros de estos de acá. Esto de acá básicamente es el reset de los registros. Luego creo unos prototipos de función, que este básicamente va a ser el reloj principal, o sea que con este yo voy a dándole el número de puerto, entonces voy a darle la señal de reloj para cada uno de los registros e ingresar los datos. Esta señal de pulso N me va a permitir resetear los flip-flops cada vez que yo ingrese un byte, porque yo voy cambiando cada 8 bits. Uno desea que ingresa 8 bits, los muestra y después reseteo todo para volver a ingresar otros 8 bits en el registro, que no queden datos cada vez que yo ingreso un byte. Esta función ingresar dato me va a permitir, a partir de un dato que yo le ingrese en el decimal o hexadecimal, hacer la conversión para yo llevarle al registro de corrimiento y que él me saque los 8 bits en paralelo. Y estas dos rutinas me van a permitir mostrar unas diferentes secuencias de LEDs. En este caso tengo dos secuencias de LEDs implementadas. Luego, si nos vamos al setup, entonces lo que hacemos es básicamente inicializar todos los puertos, llevarlo a un estado bajo, excepto el que nos permite resetear todos los registros, que es el puerto 10. Entonces si lo llevamos a estado bajo y luego a estado alto, nos va a permitir resetear todas las entradas y permitirnos contar. Entonces eso es lo que yo hago con esta función pulso n. Luego en el loop básicamente llamo 4 veces la rutina 1 de luces y 3 veces la rutina 2, que es la que ustedes están viendo en pantalla en ejecución. Y ahora vamos a explicar qué hace cada una de las funciones. Entonces la función reloj lo que me va a permitir es activar el reloj principal para registrar cada uno de los datos. O sea que yo básicamente lo que le voy a llevar es el número de puerto que yo tengo conectado al registro. Entonces por eso le llevo el nombre. Aquí en este caso yo la utilizo aquí en esta función registrar dato. Entonces básicamente le llevo el número de puerto que lleva conectado directamente al reloj para yo hacer un pulso y registrar cada uno de los bits.
que entra por el pin 14, que es el que me permite registrar cada uno de los bits que yo le voy a llevar al registro. Una función pulso n, perdón, que a esta básicamente le va a entrar el número de puerto que me va a permitir resetear todos los registros y todos los puertos básicamente, y por eso es que lo llamo en estado bajo para resetear y alto para inhabilitar este puerto y que me permita seguir contando. Y la función acá, que es la principal, es ingresar dato, que básicamente yo le ingreso un dato que puede ser en decimal, hexadecimal o binario, y luego aquí lo que hago es con un for, que yo sé que tengo 8 datos para procesar, 8 bits, perdón, lo que hago es utilizar un AND lógico, un corrimiento a la derecha y luego un corrimiento a la izquierda para yo poder obtener cada uno de los bits más significativos que yo le ingreso entonces a esta función. Entonces con estas tres líneas básicamente yo voy a obtener cada uno de los bits que yo le voy a llevar al registro y que voy a hacer un ingreso serial. Por eso es que aquí yo tengo un digital write con el estado del bit más significativo y que se lo lleva al puerto 14 para posteriormente con el reloj ingresarlo y yo hacer el corrimiento en los registros de entrada, y luego de yo tener los 8 datos registrados, entonces activo el reloj de los registros de salida. Entonces el proceso, ¿cómo es? Yo le ingreso un bit, por ejemplo, si yo le ingresara 1001, que es el 9 en hexadecimal, entonces básicamente él ingresa primero un 1 con una activación del reloj, entonces me pone el 1 acá en esta salida. Si yo le llevo luego el 0, entonces él va a poner un 1 en el segundo registro y el 0 en el primer registro. Si yo luego le pongo un 0 acá y activo otra vez el reloj, o sea que ya iría al tercer ciclo, el 1 se corre acá y acá tendría dos ceros. Y luego si yo pongo un 1 y activo el cuarto ciclo, entonces se pone un 1 en el cuarto registro, hay un 0 en el segundo, otro 0 en el tercero y en este ya iría el 1 que recién ingreso, y así es que se constituye el registro de desplazamiento. Si yo posteriormente le sigo ingresando ceros y activo otro ciclo, entonces ese 9 se iría desplazando a través de todos estos registros. Entonces si yo ingreso un ciclo más teniendo esta entrada en 0, o sea el quinto ciclo, entonces yo tendría acá un 1, 0, 0, 1 y acá tendría un 0 y así sucesivamente se va desplazando. Los datos no se verían a la salida porque yo no activé este reloj de acá. Yo todos los datos los tengo en esta etapa intermedia, y para yo llevar los datos a los puertos de salida básicamente activo una vez esta señal de reloj, que es lo que hago aquí al finalizar ese ciclo for. Y ya para yo realizar cada una de esas rutinas de luces, lo que utilizo es esa función ingresar dato y le ingreso los datos en binario, que me parece más cómodo y más fácil de visualizar, en donde yo, sabiendo cada uno de estos bits que representan, entonces básicamente yo lo ingreso para que se vía serial esta función ingresar dato se lo entregue al registro de desplazamiento. Entonces yo sé que este bit, por ejemplo, corresponde con este primer LED y este bit corresponde con este último LED. Entonces eso me va a permitir a mí tener conciencia de cómo le voy a ingresar la información para duplicar la cantidad de puertos desde el Arduino. Asimismo, con esta otra rutina yo lo que tengo es básicamente unos datos que están intercalados, y con esto me basta para hacer la segunda rutina que ustedes van a ver en este momento, que son básicamente los datos intercalados, y con eso construimos nuestro registro de desplazamiento. Ahora bien,
si yo quiero utilizar un display 7 segmentos, no hay ningún problema. Lo puedo utilizar de la misma manera, entendiendo que aquí ya utilizo 7 segmentos, entonces me sobra un bit, pero esa rutina yo la puedo cambiar teniendo que tengo la misma información, sabiendo qué corresponde a cada bit de datos. Entonces, por ejemplo, yo sé que el segmento A lo tengo conectado a este bit, el segmento B al siguiente bit, y así con eso yo puedo hacer un desplazamiento, por ejemplo la culebrita que ustedes vieron antes, o desplegar cada uno de los dígitos en ese display 7 segmentos, como ustedes lo están viendo en este momento. Ya después de yo tener esa función ingresar dato, que yo básicamente hago la conversión y luego, entendiendo a qué puertos está conectado cada uno de esos registros. Entonces, eso es todo lo que le quería compartir por el día de hoy. Espero que sea de su utilidad. Regálenme un like si el video los ayuda a entender un poco más lo que es el registro de desplazamiento, y nos vemos en una próxima. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, recuerden que pueden dejar su comentario. Muchas gracias por su atención.